Capítulo 13. Lap Dance. Es jueves, el día que has estado temiendo toda la semana, el día que tus padres vienen a cenar para bañar con cumplidos a Billy, mientras a ti no te dan nada más que críticas pasivo-agresivas. Tú, por tu parte, has estado mandando mensajes a Rebeca por aquí y allá estos días, prácticamente suspirando por volver a verla, considerando que no la has visto desde el shopping la semana pasada. Pasa la ensalada, Frin, dice con voz irritada tu madre. Tú pestañeas mirándola. Te habías perdido en tus pensamientos. Te das cuenta de que tú y Billy están sentados en la mesa con tus padres. Pasas el plato sin una palabra. Te han dicho que te pareces a tu madre, pero tú no puedes creerlo. Ella tiene tus mismos ojos y eso es todo. Tampoco parece envejecer y supones que es algo por lo que deberías agradecerle. Continúa con tu historia, querido. Tu madre sonríe dulce, continuando su cena. Tú odias que lo llame así. Incluso le has dicho a Billy que les diga, pero han alcanzado el punto que crees que solo lo hacen para molestarte, como todo lo que hacen. Oh, bueno, resultó que la propiedad la compró Rebeca, la terapeuta de Frin, sonríe Billy. Tú te congelas y lo miras. Honestamente no has estado escuchando ni una palabra que ninguno de los tres haya dicho, pero le das tu mejor mirada asesina a Billy. No le has dicho a tus padres que estás viendo a un terapeuta y casi te ríes, si tan solo ellos supieran. ¿Una terapeuta? Tu madre bufa. ¿Estás viendo una terapeuta? ¿Por qué? ¿Para qué? Pregunta como si fuera la cosa más ridícula que haya oído. Y quizás lo es. Bueno, ya sabes, murmuras sintiéndote avergonzada. Últimamente me he estado sintiendo mal y perdiendo el sueño. Ambos padres literalmente giran sus ojos. Papá, tú eres un doctor. Si un paciente te viniera con estos mismos síntomas, tú le hubieras recomendado que vaya a terapia, ¿no? Preguntas en un vano intento de tenerlo de tu lado. Un poco de puto apoyo ahora no estaría nada mal. Quizás, bufa. Pero les daría medicación y les diría que saquen pecho. Las terapias son solo para personas que han tenido una vida dura y problemas reales. ¿O es que no te malcriamos lo suficiente, niña? Billy tuerce la boca y te mira pidiendo perdón. Tus padres no han hecho otra cosa que condenarte desde que llegaron. Tú has hecho las entradas, un cóctel de ensalada de camarones y un simple plato, pero no han hecho nada más que quejarse. Billy hizo el plato principal y lo llenaron de elogios. Es enfermizo. A veces te preguntas si tus padres están resentidos contigo porque secretamente querían un varón o algo así. Algo que ven en Billy. Bueno, esa es la única explicación a la que puedes llegar. ¿Es eso o simplemente te odian? Por un segundo te preguntas qué habría dicho Rebeca de ellos, tanto como persona, como terapeuta. Oh, y mierda que la extrañas. El jueves tuviste una sesión corta con Min. Solo discutieron la posibilidad de dejar a Billy por Rebeca. Le dijiste a Rebeca que necesitabas tiempo para resolver las cosas. Pero estás empezando a descubrir que a medida que el tiempo pasa, este se estira e incluso los días parecen ahora volverse años. Menos crees poder seguir con esta mentira por mucho más tiempo.
Billy, dándote el beso de las buenas noches, es suficientemente doloroso, tanto que casi te duermes llorando de culpa. Min te dijo que hicieras las cosas a tu manera, que bien podías sacar la curita de una y decirle a Billy todo o simplemente terminar la relación y luego aclarar todo lo demás, luchar o volar. Honestamente no sabes cuál idea prefieres. En tu cabeza la segunda suena mejor, pero sientes que en el momento simplemente vas a decirle todo. ¿Cómo uno puede planear una conversación que básicamente va a cambiar tu vida para siempre? ¿Estás lista al menos para ello? Sientes tu teléfono vibrar en tu bolsillo y lees un mensaje de Rebeca que hace que tu corazón se detenga. Sonríes estúpidamente al mensaje que ella te envía, el cual es solo una carita feliz. Intentas no reírte a lo ridículo que es simplemente mensajearte con una carita. Oh, perdónenme, tengo una llamada que hacer, no tardo. Dices disculpándote de la mesa y sintiendo la mirada desaprobatoria de tu madre en la espalda, mientras entras a la cocina cuidadosamente, cerrando la puerta detrás de ti. Aprietas un botón y ya estás llamando a Rebeca. Sí, la tienes en marcador rápido. ¿Cuál es el puto problema? Sostienes el teléfono junto a tu oreja, esperando ansiosamente a que lo atienda, cuando eventualmente ya lo hace. ¡Ey, te extrañé! Suspiras con alivio e inclinas la cabeza. También te he extrañado, admites, sintiendo un poco de vergüenza sin saber por qué. Supones que es porque no quieres escucharte como toda una boba. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuándo puedo verte de nuevo? ¿Puedo ir luego a tu casa? Es solo que estoy teniendo la peor de las noches. Mis padres vinieron y necesito que me lleves lejos de aquí. Dices riendo y girando los ojos. Debes de sonar tan patética. Te llevaría a donde quieras, Frin. Responde. Tú te ríes con cinismo. Cualquier lugar, siempre y cuando estés conmigo. Rebeca suelta un pequeño gruñido como si estuviera teniendo problemas. Aunque tengo planes con Enfa esta noche. Oh, suspiras, incapaz de siquiera cubrir tu decepción. Estás casi segura de que tu corazón se ha derrumbado. ¿Qué tipo de planes? ¿En serio quieres saber? Ella está practicando y quiere escuchar mi opinión. Es todo, dice con simpleza. ¿Por qué? ¿Estás celosa? Sí. Tragas y controlas que la puerta esté cerrada de nuevo. Sabiendo que ustedes dos, yo no estoy cómoda con ello. Rebeca ríe despacio. Eso suena un poco tonto, ¿no crees? Pregunta y no estás segura de si está siendo de terapeuta o no. Crees que sí porque sientes que está por darte una de sus muchas demostraciones de sabiduría. ¿Por qué es eso? Preguntas de todos modos. Bueno, no hay nada entre Enfa y yo, pero igual te sientes celosa. Cuando tú estás con Billy. ¿Y qué? Tú sabes cómo me siento por ti. Sabes mi situación. Susurras, mirando a la puerta y esperando que nadie esté sobreescuchando. Eso no lo hace menos difícil, Frin. Sí, pero tú no estás celosa de Billy. Es decir, tú eres una mejor persona que yo. Tú estás por encima de los celos o algo así, murmuras. Rebeca ríe despacio. Soy tan humana como tú, Frin. Entonces, ¿estás celosa de Billy? Frin. Rebeca suspira en el teléfono
y hay un tono de impaciencia allí, como si estuviera siendo inocente, pero ella lo encontrara extrañable. Él logra verte todos los días, se duerme a tu lado cada noche, logra hablar y conocerte de nuevo cuando él quiere. Eres la primera cosa que ve cuando despierta y la última que ve al dormirse. Corazón, por supuesto que estoy celosa de Billy. Suspiras. Sientes cómo tus mejillas se sonrojan. Tu estómago vuelve a hacer las volteretas tan típicas cuando se trata de Rebeca. Ok, perdón, dices despacio. Espera, ¿te acaba de decir corazón? Antes de que puedas preguntarle, ella ya está hablando de nuevo. Mira, Flynn, necesito irme, pero te llamaré luego. Ok, suspiras con tristeza. Adiós. Adiós, respondes antes de colgar. Sin muchas ganas te arrastras de nuevo a la mesa donde tus padres están quejándose de algo, probablemente irrelevante. No puedes creer que Rebeca esté pasando tiempo con Enfa. ¿Por qué no puedes ser tú? Oh, cierto, estás atorada en este infierno de vida. Maldita Enfa, susurras, tomando un vaso de agua. ¿Acaso dijiste Enfa? Tu madre pregunta de pronto. Levantas la cabeza de golpe, sorprendida. Sí, ¿por qué? Oh, es maravillosa. Tu padre y yo fuimos a verla en el show de Broadway. Viajamos hace unas pocas semanas. No sabía que te interesaba Broadway, Flynn. Dice como si la hubieras agradablemente sorprendido por primera vez en toda tu vida. No me interesa, dice sin más. Oh, puedes escuchar la clara decepción en su voz. Sí, supongo. Supongo que no tienes exactamente la clase para que te interesen este tipo de cosas, después de todo. Ella se ríe un poco, al igual que tu padre y Billy. Tú los miras con odio. Sabes que Billy solo está intentando mantener la paz. Se ríe de todo lo que tus padres digan, pero tú ya no puedes soportarlo más. Ni a esta estúpida cena, ni a tus malditos padres. Nada. Estás cansada de tu vida entera, cansada de tu trabajo, cansada de la culpa, de no ser lo suficientemente valiente para cambiar tu vida en algún aspecto y de sentirte tan inadecuada para Rebeca de cualquier forma. En serio, nadie te extrañaría. Si tuvieras las agallas, te matarías. A nadie le importaría un carajo. Billy estaría destruido, pero al menos así no le romperías el corazón si te ve con alguien más. Lognan estaría triste al principio, pero luego encontraría otra amiga con quien quejarse. Rebeca también estaría triste, pero seguiría adelante. Tus padres llorarían en tu funeral y se olvidarían al día siguiente. Sí, al final eres reemplazable. Más tarde trepas tu cama, aliviada de que tus padres se hayan ido, pero aún sintiéndote miserable. Rebeca no ha llamado como dijo que lo haría, y no estás ni remotamente sorprendida. No lo vales. El dormir es tu único consuelo ahora. Abres los ojos, tu visión está borrosa y la habitación a oscuras. Puedes oír a Billy roncar junto a ti. Pestañeas mirando al techo intentando adivinar qué te despertó. Entrecierras los ojos y observas la mesilla de luz junto a la cama. Tu teléfono hace luces. Debes haber recibido un mensaje de texto. Te bajas de la cama porque una vez que te despierta, ya está, estás despierta. Te escapas de la habitación con celular en mano
y aún sintiéndote somnolienta. Vas a la sala de estar y te sientas en el sofá. Hace frío. Miras la hora en tu celular y notas que son las 2:45 a.m. Tu corazón se congela cuando ves que has recibido un mensaje de Rebeca diciendo: llámame. Inmediatamente piensas lo peor. ¿Está en problemas? ¿Qué tal si tuvo un accidente? Dios, tus manos tiemblan mientras presionas el botón e intentas aclarar la garganta para alejar cualquier signo de sueño. ¡Ey, Sorocha!, dice de forma lenta al responder el teléfono. Tú tuerces el rostro con disgusto. Sorocha, ¿desde cuándo te llama así? Becky, ¿estás bien? Suena ebria, o al menos imaginas que así sonaría ebria. Sí, fabulosamente, es lo único que dice. Entonces, ¿para qué querías que te llamara? Preguntas molesta, pero aliviada. ¿Necesitas venir a la Nota Azul? ¿Al bar? Preguntas confundida. Estoy bastante segura que está cerrado y de que tú ya has tomado suficiente. La escuchas reír y tu estómago gira al instante. No, tontita, yo estoy en la Nota Azul. Estaba viendo a Enfa hacer unos últimos ensayos, pero se ha ido y tú totalmente deberías venir y buscarme. Ella conoce al encargado y me dejó para cerrar el lugar, excepto que no lo hice y en cambio encontré mucho alcohol. Tú apoyas un dedo contra tus labios intentando no reír. Estás algo preocupada por ella. Si está tan ebria como suena y en el medio de la ciudad en un bar vacío, entonces necesitas ir a buscarla. Estaré ahí pronto, dices y cuelgas antes de que pueda responderte. Debes haber perdido la cabeza. Estás dejando tu casa a casi las 3 de la mañana para ir a un bar. Es probablemente lo más loco que has hecho en toda tu vida. No sabes si eso es triste o no. Te lavas los dientes y cepillas el pelo tan silenciosamente como puedes. Por último, le dejas una nota a Billy en la mesita diciendo que no puedes dormir, así que fuiste a dar un paseo en el coche, lo cual no tiene ni un puto sentido, pero no puedes lograr que te importe. Te pones unos jeans y una camiseta blanca con una chaqueta azul. Te ves tan presentable como se puede a las 3 de la mañana. Abres la puerta con tanto cuidado como puedes y te escabulles sintiéndote como toda una chica mala, como que estás haciendo algo que no deberías. Bueno, supones que de hecho es así. Casi te duermes frente al volante mientras manejas hasta allí. Una vez llegas, vuelves a bostezar sintiéndote cansada, pero logras superarlo. Estacionas cerca de la Nota Azul y caminas hacia la puerta, pero no puedes ver hacia adentro porque las cortinas están cerradas y todo está bastante oscuro. En serio debes tener problemas si dejaste tu casa a las 3 de la mañana para juntarte con una mujer a solas en el bar cuando debes de levantarte a trabajar en unas pocas horas. Sacudes tu cabeza y abres la puerta, sorprendida de que de hecho esté sin llave. Caminas hacia la tenue luz del bar. Es raro verlo así porque la última vez que estuviste aquí estaba lleno y activo, incluso a su estilo templado, pero ahora simplemente está vacío. ¡Hey tú! Viene una voz desde la oscuridad. ¡La puta madre! Te sobresaltas. Tu corazón se acelera. Rebeca sale a la vista riéndose. Estaba esperando que llegaras. Así puedo ponerle seguro la puerta. Te informa y va a la entrada girando la llave alrededor de su dedo. Tú sonríes mientras la ves cerrar la puerta. Tiene puesto unos apretados jeans y un suéter hecho a mano, uno de los suyos. Puedes afirmarlo porque tiene cosido un arco iris en el frente, pero es desigual. Algunos colores son más anchos que otros. Una vez que cierra la puerta, voltea lentamente y ambas son inmersas en el silencio. Ella te sonríe y a pesar de la poca luz,
Puedes ver que sus ojos brillan. De pronto te sientes fuera de tu terreno. Ella empieza a reírse de nuevo sin motivos y avanza hasta pasar a tu lado y hacia la luz de neón del bar. Se oculta bajo la barra y empieza a servirse una bebida. «Becky, ¿se supone que simplemente tomes eso?», preguntas, sonriendo un poco mientras avanzas hacia ella y te ubicas enfrente. Ella traga de uno lo que sea que se sirvió en su vaso. «Sí, se supone que sí», dice soltando más risitas. La miras con sospechas. «Becky, ¿qué tan ebria estás?». Ella vuelve a reír y parece pensarlo vagamente. Casi puedes ver estrellitas moviéndose en su cabeza. «Mucho, creo», murmura. «Genial». No puedes evitar sentir ese gracioso y cálido sentimiento en tu corazón. Se ve tan adorable y perdida que necesitas llevarla a casa, cuidar de ella. Pero primero, quizás puedas tomar ventaja de su estado de ebriedad y lograr que suelte algunas cosas. «Hey, entonces, ¿quieres un mojito? Creo que ya sé cómo hacerlo, pero ¿quieres uno?», te sonríe tontamente. Tú bufas mirando entre ella y el mostrador que notas está lleno de diferentes chupitos y botellas vacías. «No, yo conduzco», le sonríes de igual forma. «Ay, apesta para ti», dice con hipo, mientras torpemente vierte otra botella de algo en otro vaso, errándole completamente al principio. Vuelves a reír. Se ve muy tierna con sus mejillas rosadas, los párpados caídos y su estúpido suéter de arcoíris. «Eres adorable», dice suspirando, antes de poder evitarlo. Ella deja de servirse y te mira con una sonrisa triunfante en el rostro. «Eso no es muy heterosexual de tu parte, Frin», ríe con malicia. Tú te mueves algo incómoda. «Así que me trajiste hasta acá solo para hacerme salir del closet o algo así». Sonríe y deja la botella con un sonido seco. «¿Así que ahora estás en el closet?». «Mierda». Giras los ojos y te encoges de hombros. «Debo estarlo de alguna forma. Quiero decir, debo. Acabo de dejar a mi prometido a las 3 de la mañana para estar aquí contigo, en un bar». Muerde su labio un poco y parece tomarse más tiempo para considerar tus palabras. «He estado pensando en ti desde nuestro pequeño y divertido paseo en el shopping». Sonríe y arruga su nariz causando adorables líneas aparecer justo sobre su puente y al lado de sus ojos. Tú das una risa hueca y sonríes. «Yo también. Pero necesito saber algo», dices más seriamente. Ella te mira con tristeza y rodea el bar. Da unos golpecitos a la silla alta. Tú te sientas y tragas sintiéndote nerviosa por alguna razón. «Sácate la chaqueta», dice despacio, mirando tus hombros y bajando aún más la vista. Tú tragas y te quitas la chaqueta para ponerla en el banco junto a ti sin siquiera detenerte a preguntarte por qué. Ella está parada entre tus piernas, reclinándose sobre ti. Tú tienes dificultad para mirarla en los ojos y es porque sabes que si lo haces, bien podrías derretirte, así que decides hablar a su cintura. «Nosotras somos algo», dices incómoda. «Quiero decir, últimamente en serio he estado pensando en dejar a Billy. Incluso lo he hablado con Min. Pero, ¿qué significa para nosotras?». Ella se ríe despacio y tú miras en sus enigmáticos ojos. «Listo, ya estás perdida». Ella comienza a recorrer ambos de tus brazos con sus dedos.
acariciando por sobre tus bíceps y dejando tu piel con cosquillas. Quiero decir, continúas, medio olvidando lo que querías decir. Tú me enciendes muchísimo, pero el sentimiento es mutuo, susurra, y puedes sentir el dulce olor a alcohol en su aliento mientras se acerca más a ti. Balbuceas estúpidamente e intentas concentrarte. Pero dijiste que tienes sexo casual, ¿no? Quiero decir, ¿es todo lo que somos? ¿Qué me hace diferente a Enfa? Preguntas y sientes como si tragaras un ladrillo. Se ríe de ti como si acabaras de decir la tontería más grande del mundo. Oh, Frin, suspira con afecto. Su mano acaricia tu rostro y con cuidado esconde los mechones de cabello detrás de tu oreja, haciendo que te derritas un poco ante el gesto. Primero que todo, no soy una perra, resopla. No es eso lo que quise decir, murmuras, sintiéndote avergonzada. Tengo 2 amigos, Brit y Enfa, con quien ocasionalmente tengo sexo, pero sin atar lazos. Tengo necesidades y ellos las llenan. Eso no quiere decir que no quiera una relación más seria. Es simplemente que no veo el punto de perseguir a extraños y tener cosas de una noche si no tengo sentimientos por ello y si no voy a resultar en nada. El sexo con amigos es seguro, es fácil, dice encogiéndose de hombros. Asientes sintiéndote algo confusa. Creo que entiendo eso, pero ¿no somos amigas? ¿Cómo sé que no soy otro ligue para ti? ¿Qué pasa si dejo a Billy y somos felices por unas pocas semanas, pero luego simplemente desaparece? ¿Qué pasa si no estamos destinadas a esto? Si es un error. Los labios de Rebeca se curvan en una lenta sonrisa y se acerca más a ti hasta que su frente se posa sobre la tuya, su mano aún acariciando detrás de tu oído y a través de tu cabello. Frin, susurra contra tus labios. Te dije que me estaba enamorando de ti. Eso es porque solo yo lo dije primero, contestas débilmente. No lo hace menos cierto, admite, pestañeando tímidamente. ¿No es simplemente otro ligue?, pregunta tocando limitadamente su nariz contra la tuya. Tú asientes tontamente. Tus pulmones no funcionan. Ella rodea tu cuello con sus brazos. Su rostro, pecho y cabello están todos alrededor y tú solo puedes sentir que te hundes en ella. No lo es, dices simplemente. Quieres moverte de una relación seria a otra, pero no puedo prometerte eso. No puedo prometerte que no será difícil, o que siempre estaré allí, o siquiera que te haré feliz. Todo lo que puedo prometerte es que en serio te quiero. Tú te alejas 1 centímetro y la miras. Esa no era la respuesta que esperabas, y crees que acaba de ponerte más nerviosa sobre todo este asunto. Odias ser tan jodidamente insegura. ¿Sorprendida?, pregunta con una sonrisa amable. ¿Qué? ¿Pensaste que te iba a prometer el mundo? Frin, suspira y pausa. Sus ojos caen a tus labios por un breve segundo. Nadie sabe qué le guarda el futuro, y nadie se enamora sin ser un poco valiente. Sueltas una risa nerviosa y acunas su rostro con tus manos. Sientes tu corazón martillar en tu garganta y acercas su rostro lentamente a tuyo. Capturas su labio inferior entre los tuyos y tiemblas un poco. Ella sabe un poco alcohol, con algo de lima. Ella solo responde un poco moviendo sus labios lentamente contra los tuyos
y sientes como si todo el mundo se quedase quieto por unos momentos. Es el beso más dulce que jamás has tenido. Ella se aleja y abre los ojos con una expresión sorprendida. ¿Por qué fue eso? Quiero saber todo de ti, dices honestamente, tus labios cosquillando. Ella muerde sus propios labios de forma tímida. No, sacude el rostro. Eso es para cuando comencemos a salir. ¿Salir? Balbuceas. Sí, salir, dice con simpleza. ¿O pensaste que nos estaríamos encontrando en secreto por el resto de nuestras vidas? Intentas con todas tus malditas fuerzas ignorar que ella implicó que estarían juntas por el resto de sus vidas y la miras sin saber qué decir. Sé que, continúa, viendo la expresión en tu rostro, sé que ahora es un pensamiento aterrador para ti, pero eso en un futuro. Intenta no darle vueltas ahora. Pasos pequeños. Da pasos pequeños. Pasos pequeños, murmuras asintiendo. Ok, supongo que es porque he salido con Billy desde la secundaria. Así que nunca he salido con nadie. Nunca, admites con pena. Rebeca saca un poco la mandíbula y te da una sonrisa con los labios fruncidos. Eso es tierno. De hecho, eso es patético, le dices con seguridad. Aún así, ¿para qué me trajiste a este lugar a estas indecentes horas? Ella se para un poco más derecha, su rostro alejándose del tuyo mientras salpiquea como un niño emocionado. Es tan jodidamente trágico como encuentras cada uno de sus detalles encantadores. Bueno, 3 cosas en realidad, dice con una risa tímida. Primero, estoy algo mareada y necesito que me lleves a casa. No me digas, dice secamente. Segundo, ella larga la palabra y se acerca a ti, su nariz acariciando tu mejilla. Quería decirte que desde el sábado no he dejado de pensar en cómo te tenía sobre la palma de mi mano. Suelta con una risa traviesa que hace que se te ponga la piel de gallina. El latir de tu corazón acaba de caer entre tus piernas. Abres tu boca para decir algo, aunque no salen palabras, solo un extraño y ahogado sonido del fondo de tu garganta. Y se vuelve a parar con una sonrisa maliciosa. Por último, quiero que hagas algo por mí, lo que sea, dices rápido, casi atragantándote. Tú giras los ojos, pero ella simplemente te guiña el ojo. Tu estómago nuevamente está dando piruetas. Ella toma tus manos entre las tuyas, entrelazando sus dedos. De pronto, sientes tus manos hormiguear y transpirar demasiado. Toda tu mano se vuelve gelatina por su simple gesto. Está sujetando tu mano. Rebecca Armstrong está sosteniendo tu mano. Por un medio segundo sientes que de hecho está sujetando su mano y sientes irracionalmente emocional por eso. Tú tragas y aprietas suavemente su mano, pero ella no parece notarlo. Ven aquí, dice despacio y comienza a guiarte por entre las mesas hacia el pequeño escenario en el frente. Para ser sincera, ella podría estar guiándote a tu muerte, a una gran fosa envuelta en llamas para decirte que saltes, y tú probablemente lo harías gustosa, porque ella está sujetándote la puta mano. Ella te guía hasta el escenario y da suaves golpecitos en la silla alta del centro, enfrente a un micrófono. Oh no, ya puedes sentir el pánico. Becky, no puedo, dices temblando. Solo estoy yo, Frin. Ella dice con cuidado, apoyando sus manos en tus hombros y sentándote en el asiento. Estaba escuchando a Enfa cantar más temprano y pensé que sería lindo oírte a ti, así que niegas frenéticamente. Becky, no tengo idea por qué, pero no puedo cantar frente a la gente, yo solo
Me pongo nerviosa y no puedo hacerlo. ¿Está bien? Tú quieres cantar como una profesional, ¿no? Pregunta y empieza a masajear tus hombros con el dedo pulgar. Sí, pero... Bueno, pasos pequeños, igual que todo lo demás. Yo voy a ir al bar a embriagarme más. Y cuando sientas que quieres cantarlo, hazlo. Cualquier canción. El micrófono ni siquiera está encendido, así que probablemente no te pueda oír, dice y regresa hacia el bar. Por un momento te detienes a preguntarte por qué Rebeca parece querer embriagarse esta noche. Nunca has cantado para nadie. Crees que Billy te ha oído en el baño en raras ocasiones, pero eso es todo. Tú nunca lo dejarías escuchar a propósito. Todo tu cuerpo se tensa solo con la idea de tener muchas caras mirándote mientras cantas. Te quedas sentada en la banqueta por un rato, pensando, y te sientes extrañamente tranquila al ver las sillas vacías. Abres la boca para cantar algo, pero no puedes pensar en qué cantar, así que la vuelves a cerrar. Estás sola con Rebeca. Si quieres que alguien te escuche cantar por primera vez, sería ella. No sabes cuánto tiempo ha pasado, pero Rebeca vuelve hacia el escenario dando tropezones. Ha pasado casi media hora, Flynn. Suelta, mientras se deja caer en una silla de primera fila. Santos cielos, Becky. ¿Cuánto tomaste? Dices observándola. Ella intenta contener su risa mientras se mece en su lugar. Unas cuantas botellas y algo, aunque no me gustó mucho. Genial. Está más ebria que antes. Canta para mí, grita con entusiasmo. Vamos, Frin, canta para mí. Intenta animarte y aplaudir, aunque tú no has hecho nada. Ríes un poco y niegas con la cabeza. Tonta, le dices con una sonrisa. Vamos, canta. Se queja y golpea su pie de forma impaciente contra el marco del metal de la silla. No puedo. Quizás algún otro día, pero no puedo. Tengo pánico escénico o algo así. Rebeca deja caer la cabeza hacia un lado. Pero estoy solo yo aquí. Sí, lo sé y quiero cantar, pero cuando lo intento, nada ocurre. Murmuras, sintiéndote estúpida. Rebeca pestañea despacio mientras te observa. ¿Qué? Preguntas inquisitiva. Supongo que no estoy completamente sorprendida. Los buenos cantantes cantan con el corazón, cantan con sentimiento y cosas así. Tú has estado sintiéndote miserable y mintiéndote a ti misma por tanto tiempo que has olvidado lo que sientes al sentir. Tú giras los ojos molesta. No me vengas con la mierda de psicoanálisis, señorita sábelo todo. Oh, anímate, gruñona. Sé que te hará sentir mejor, dice despacio, casi luciendo temerosa, como si tuviera un plan. Tú solo quieres llevarla a casa. ¿Qué? Preguntas de todos modos. Un lap dance, sonríe. ¿Un lap dance? Repites con el ceño fruncido. ¿Quieres darme un lap dance? Dices lentamente y tus órganos ya están bailando la conga. ¿Por qué no, preciosa? Ella se levanta de hombros y gira yendo hacia el sistema de sonido a un lado del escenario. Rebeca, no. Ríes y sacudes tu cabeza. Ella no habla en serio. ¿O sí? Aparentemente lo es, porque se acaba de sacar su suéter y nuevamente no hay brasier. Tú miras su espalda y ni siquiera estás remotamente sorprendida. Un poco de música empieza a sonar. Joder, si era en serio.
Ella da una vuelta sorprendentemente elegante y desfila hacia ti con una mirada traviesa en sus ojos. Tú estás perpleja por lo perfecto que es su cuerpo. Las luces del escenario son bajas, pero aún así puedes ver los contornos de sus abdominales y la definición de sus brazos. Prácticamente babeas. Ella muerde su labio inferior y alisa su cabello, mirándote con deseo al tiempo que se mueve al ritmo de la música. Cada músculo de su cuerpo en perfecta sincronía con el ritmo. Eres muy hermosa, dices con voz temblorosa. Ella sube al escenario mientras sus caderas se mueven al compás de la música. Por el nivel al que está sentada, su pecho está prácticamente sobre tu rostro. Tus mejillas están rojas, no sabes a dónde mirar. Ella no dice nada. En vez de ello, ubica sus manos en tus rodillas con cuidado y abre tus piernas. Tú aún te sientes tan avergonzada que no sabes qué hacer con tus manos transpiradas. Te acabas de dar cuenta que simplemente se sujetan tan fuertemente como es posible los bordes de la silla en la que estás. Rebeca tararea un poco. No está segura si es un suspiro o un gemido, pero contornea y gira sus caderas contra ti, bailando. Tú no puedes pensar o respirar. De hecho, empiezas a sentir cómo toda tú palpitas. Los ojos de Rebeca están casi cerrados mientras ella agita su cabello y baila al ritmo de la música, casi completamente perdida en ella. Jamás has visto nada tan sexy en toda tu vida. Rebeca baja hasta el piso, casi tocando el suelo, y entonces vuelve a subir lentamente, su cuerpo serpenteando de lado a lado a tiempo con la música, mientras sus manos lentamente se deslizan por ti. Has decidido que no te importa si este es el lap dance más corto de la historia de los lap dance, porque eres patética y no puedes soportarlo más. Así que la sujetas de las caderas con ambas manos y presionas el calor de tu cuerpo contra el suyo. Haces la primera cosa que viene naturalmente a ti y besas suavemente su pecho. Te alejas nerviosamente y la miras buscando su aprobación. Ha dejado de bailar y ahora te mira curiosamente entre tus ojos y labios. Tomas su silencio como permiso, lames tus labios y vuelves a inclinarte, dejando tus labios por más tiempo. Murmuras contenta contra su piel de crema. Puedes sentir el palpitar de sus latidos resonar contra tus oídos. Y comienzas a ubicar más y más besos mariposas por todo su pecho. Sonríes un poco cuando sientes que se sujeta a la parte posterior de tu cuerpo con una mano y con la otra se sujeta a tu hombro como si estuviera intentando no perder el equilibrio. Oh, Frin, suspira desesperadamente y vuelve a jadear. Debes estar haciendo algo bien. Sientes la humedad de tu cuerpo expandirse cuando tu nombre escapa de sus labios. Lentamente mueves tus ojos hacia ella y te estremeces y desmoronas bajo la mirada de esos oscurecidos ojos brillantes, mirándote, con su frente ceñida en concentración y la boca abierta. Tragas pesadamente y vuelves a concentrarte en su pecho. La puedes saborear en tu boca, mordisqueando suavemente, tu lengua masajeando. Su respiración se acelera y vuelve más y más errática, y crees que la estás enloqueciendo cada vez más. Su mano se mueve de tu hombro y frota tu brazo alentándote a seguir. Joder, ni siquiera puedes aguantar el que te toque. Eventualmente la sueltas con otro sonido húmedo y suspiras con fuerza porque estabas chupando con tanta fuerza que olvidaste respirar. Ella se inclina sobre ti y respira pesadamente sobre tus labios. Llévame a casa. Ok, dices con falta de aliento como ella. Mierda.
Tú la miras nerviosa por unos minutos mientras ella se vuelve a colocar el suéter. Guarda las botellas detrás del bar y apaga el sistema de sonido y luces. Tu estómago gira como un yoyo mientras la miras. No tienes idea de qué va a pasar. Crees que sabes lo que ella quiere, pero no estás segura de ti misma. Sientes que te morirás si no la tocas pronto, pero por otro lado, está terriblemente ebria y no es como imaginabas tu primera vez con ella. Tú nunca has hecho esto con otra mujer. No eres estúpida. Sabes lo que las mujeres hacen, pero intentas imaginarte como una de esas mujeres y solo logras verte rara e incómoda. En serio quieres impresionarla. ¿Qué pasa si resulta terrible? Si no logras que llegue. ¿Qué tal si resulta vergonzoso? Si se ríe de ti. No ayuda a que sea tan sensual y que ella sea una maldita sexóloga. Debe ser increíble en la cama. De hecho, sabes que probablemente lo es. Aunque quizás es bueno que esté ebria. Entonces, si resulta ser horrible, no hay chance de que ella se acuerde de cualquier manera. Ambas salen al frío de la madrugada y es entonces que te das cuenta de lo ebria que está, porque ni siquiera puede acertar a la cerradura donde se supone que van las llaves. Tú se las quitas y cierras la puerta de la nota azul por ella. No dices nada porque tu mente está yendo a 1000 por hora y no sabes qué decir o si deberías decir algo. Mi auto está a la vuelta, dices, y tu voz suena nerviosa y chillona. Ella enreda un brazo alrededor de tu cintura y tambalea hacia ti. Tú miras alrededor, esperando que nadie te vea. Está oscuro, pero no quieres que la gente tenga una idea equivocada, o la idea correcta, supones. Caminas con ella al auto. Sus movimientos son lentos, pero aún así inclina su cabeza en tu hombro y suspira feliz. Me haces tan feliz, Frin. Cada vez que pienso en ti, siento como si en mi estómago hubieran millones de pequeños unicornios galopando dentro y apuñalando las paredes de mi estómago con sus pequeños cuernos. Aprietas tus labios intentando no reír. Gracias, Becky. Eso es dulce, aunque raro. Ella solo hipa en respuesta. Tú la ayudas a subir al asiento del copiloto y das la vuelta para subir al auto. Cierras la puerta y dejas el frío atrás. Tu estómago gira y crees que vas a vomitar. No puedes tener sexo con ella mientras está ebria, ¿cierto? Aunque bueno, no es como si ella no quisiera porque claramente sí quiere. Oh, ahora no solo eres una acosadora. Manejas en un intenso silencio y el palpitar se ha reducido, aunque no marchado. Por otro lado, tu estómago jamás se sintió tan nervioso y estás segura de que estás sudando como nunca. No puedes hacer esto. Rebeca está ebria. Justo a tiempo, Rebeca empieza a reír mientras presiona la cabeza torpemente contra el vidrio. Crees que se ríe sin motivos. ¿De qué te ríes? Le sonríes de todos modos porque es jodidamente linda. De ti, dice. ¿Eh? Sí, quiero decir. Se detiene y ríe algo más. Acabas de dejar tu casa a la mitad de la noche para chupar mi pecho en medio de un bar vacío, dice antes de volver a tener otro ataque de risa. Sientes cómo te sonrojas, pero también cómo los nervios de tu estómago se aflojan y son reemplazados por tu propia risa. Cielos. Sueltas y sacudes tu cabeza por ti misma más que nada. Cuando lo pones así, suena patético. Rebeca resopla. Estás tan ebria, Becky. Tú te ríes tontamente de ella mientras frenas en la luz roja. ¿Cuántos dedos tengo? Sonríes y levantas 2 dedos, haciendo el símbolo de la paz. No sé. Suelta y luego se remueve en el asiento. Quedas pasmada cuando una mano se desliza por el interior de tu muslo y su aliento caliente acaricia tu oído. Ponlos dentro de mí y te digo. Mierda.
Balbuceas y observas la luz del tráfico, deseando que se ponga en verde. Es ahí cuando te das cuenta que no puedes hacerlo. No puedes tomar ventaja de ella cuando está tan ebria, porque además quieres que tu primera vez con ella signifique más que simplemente saciar sus descontroladas hormonas. Te toma 10 minutos regresar al bloque de su apartamento. Eres una buena amiga, Frin. Rebeca suspira mientras la observas intentar abrir la puerta de su departamento sin éxito. De nuevo. Dame, dices impaciente y sujetando las llaves de su mano mientras ella apenas se mueve de su lugar. Abres la puerta y con gentileza la tomas de la mano para guiarla adentro, intentando lo mejor que puedes ignorar lo bien que ya se siente y cómo tu estómago vuelve a dar giros. Cierras la puerta detrás de ti y giras para darte cuenta que Rebeca ya desapareció de tu vista. Becky, llamas preocupada, entrando en la sala. Ella puede estar ya un poco más sobria, pero igual sientes un profundo instinto primitivo de protegerla. La oyes reír y no puedes evitar estallar en carcajadas cuando ves a Rebeca en el suelo con Bombón sobre ella, intentando lamer su rostro. No me fui por mucho tiempo, perrito tontito, suspira y aleja al perro. Bombón viene corriendo a ti y se mueve entre tus piernas, frotándose contra tu cuerpo en busca de afecto. Oye, él está entre tus piernas. Ahora es mi turno, ¿cierto? Rebeca dice mientras se levanta y tropieza un poco más. Tú solo le sonríes. Es tan adorable. No, hoy no, Rebeca. Bombón, ve a tu cama. Rebeca apunta a la cocina, excepto que mayoritariamente apunta a la pared. Bombón lloriquea y se encoge hasta la cocina con la cabecita baja. Rebeca se pasea hasta ti con una sonrisa maliciosa. ¿Sabes? Una ebria Rebeca siempre consigue lo que quiere, dice, despacio, mientras envuelve sus brazos en tu cuello para acercarte a ella. Te toma un segundo contener el aliento y perderte en su rostro cansado y rojo, en sus ojos brillantes. Sí, bueno, nuestra primera vez significa mucho para una sobria Frin, y no solo para tirarlo todo en un rapidito, así nomás. Dame una nalgada, dice de pronto con una sonrisa. ¿Yo qué? No, bufas y ríes sintiendo el calor subir a tu rostro. No veo cuál es el problema, Frin. Solo te estoy pidiendo que me des una nalgada, dice como si fuera un pedido de todos los días. Becky, estás ebria. Eso no tiene nada que ver con mi trasero o la posibilidad de que lo golpees, dice encogiéndose de hombros. Espera, dice como si estuviera teniendo una reacción tardía. Sus brazos caen de tu cuello y da unos pasos hacia atrás para mirarte con curiosidad. ¿Has pensado en nuestra primera vez? ¿Yo? Sí, admites avergonzada. Sus labios se tuercen en una impresionada sonrisa maliciosa. ¿Ah, sí? ¿Cómo sería? Bueno, dices lentamente y comienzas a jugar con tus manos intentando no mirarla a los ojos. Más temprano, cuando hablabas de salir, me imaginé que sería perfecta, ¿sabes? Podría llevarte a comer y luego podríamos volver y hacer el amor por primera vez. Rebeca suelta una risa e incluso entonces suena ebria. ¿Qué es tan gracioso? Cruzas tus brazos. Estás programando nuestra vida sexual. Además, eso es lo más triste que he oído. Ella vuelve a reír y se deja caer en el sofá. Sus cansados pero cálidos ojos se elevan hacia ti. Yo no es lo que murmuras, sintiendo de nuevo cómo tu cara se enrojece. Estás algo enojada porque creías que era casi la idea perfecta. No es eso lo que pasa en las películas. Tienes razón, lo lamento. Sonríe y pestañea lentamente. Pero así no es como yo imaginé nuestra primera vez. ¿Ah, no?
¿Cómo crees que sería? Preguntas curiosa. Hace un plop con sus labios. Tiene una mirada inocente, una expresión casi tímida. No creo que quiera decírtelo aún. ¿Qué carajo? ¿Qué se supone que significa eso? Dime, dices frunciendo el ceño. Su mirada cambia a una astuta mientras baja una mano por su cuerpo. Se pone de pie junto a la mesa ratona y lentamente comienza a bajarse el cierre. Sácame el pantalón, te ordena. Tragas y te mantienes en tu posición desafiante. No vamos a tener sexo. No dije que sí, te sonríe. Pero tenemos que ir a la cama, ¿o no? Y no voy a dormir con mi ropa puesta, así que sácame los jeans. ¿Tenemos? De pronto ya no parece haber tanto aire en la habitación. Becky, te dije que tengo que volver con Billy. Y yo te dije a ti que me sacaras los pantalones. Se desabrocha los primeros botones. Te quedas conmigo esta noche. No puedes decirme qué hacer. Se lame los labios considerándolo por un segundo. ¿No puedo?, replica levantando una ceja. Sientes una sonrisa querer mostrarse en tus labios, pero das tu mejor intento para no mostrarla. Bien, te prepararé para la cama y luego me voy. Me prepararás para la cama y luego te me unirás. Ella te corrige. Giras tus ojos y te arrodillas frente a ella dando un suave golpecito en tu pierna. ¿Estás tan pasada de copas que ni puedes quitarte tu propia ropa?, le preguntas escéptica. Lo estoy, te sonríe con sorpresa. Tú giras tus ojos, pero sientes tus mejillas quemar. No importa si está exagerando o mintiendo. Hace sonar tu garganta de forma incómoda. Ok, párate entonces, suspiras de forma resignada. Sus ojos se ven más oscuros mientras lentamente se levanta y te mira arrodillada frente a ella como un maldito perro obediente. De pronto, sientes pena por Bombón. ¿Tú lo harías todo por mí o no, Fring? La pregunta parece más cargada de lo que en realidad es. Sus ojos se ven serios, pero hay una sonrisa juguetona en su rostro. Casi, admites con tranquilidad. Tu propio corazón salta en tu pecho y entre tus piernas. Estás asustada de lo tan certera que tu respuesta es. Te distraes metiendo 2 dedos a los lados de sus jeans y bajándolos para revelar sus largas piernas. Salte, dices, ignorando sus dedos recorriendo tu cabello, y en vez de ellos simplemente mira sus pies. Ella se quita los jeans y tú te levantas doblándolos por ella. Estás haciendo tu mejor esfuerzo en ignorar el hecho de que ella está allí con nada más que un tierno suéter y unas bragas. Así que la sujetas del brazo y la guías hacia su habitación, en donde pones los jeans en una silla al lado. Giras y encuentras que ya ha colapsado sobre su espalda en la cama. Su cara se contorsiona y da un tierno bostezo. ¿Sabes? Estoy algo cansada, pero también muy caliente, así que deberías venir por mí. Tu estómago da vueltas y te encuentras a ti misma sonriéndole. Oh, bueno. Ahora sí que me convenciste, le dices sarcásticamente mientras caminas hacia el borde de la cama y miras a una semidormida Rebeca. Gruñe de forma impaciente y te observa. Está bien, nada de sexo, pero ¿puedes acostarte y abrazarme? Es tan tierna. Encuentras difícil imaginarte un futuro con ella solo por el hecho de que no puedes imaginarte diciéndole que no. Tú miras entre la puerta y la hermosa mujer recostada en la cama, semidesnuda, y dudas. No, de hecho, tenías razón. Rebeca dice despacio. Tú vuelves a mirarla y ahora parece algo más sobria y pensativa. ¿Quieres saber cómo esto no es solo otro ligue más? Bueno, la respuesta es simple. No es otro ligue más, porque no estamos ligando.
Frunces el ceño confundida. Entonces, dices lentamente, procesando sus palabras. No soy otro ligue para ti porque no hemos ligado. Ella se remueve en la cama hasta que su cabeza golpea las almohadas. Te sonríe y asiente de forma contenta. Crees que de alguna extraña manera tiene razón. Tienes razón. Deberías ir a casa con Billy. No querrás que sospeche. Tú la miras sin saber cómo agradecer por entender. Tu boca se seca cuando ves sus párpados caer más pesados mientras te observa. Su mano apenas acaricia por sobre su propio muslo. Tragas cuando ves que sus dedos se mueven. Está por... Deberías irte. Ella suspira y te sonríe. ¿Por qué dices eso? Balbuceas mirando a su mano, que ha comenzado a dibujar lentos círculos sobre sí mismo. Porque me quiero tocar pensando en ti y no puedo hacerlo si estás aquí. Ríe deliciosamente. Sientes como si tu estómago se hubiera hundido hasta tus rodillas y te encuentras sonriéndole nerviosamente. Mierda, Becky, dices temblorosamente y te fuerzas a girarte para ir hacia la puerta. Adiós, Frin. Te frenas y por un segundo consideras volver, pero sabes que no está bien, así que solo gruñes y dejas su apartamento. No tienes idea de qué le vas a decir a Billy cuando llegues, o cómo vas a sobrevivir hoy en el trabajo sin haber dormido, pero crees que el riesgo valió totalmente la pena. Una noche con Rebeca, aunque sea ebria, fue mucho más que valedero. Manejando de regreso, piensas que quieres hacerlo ahora, quitar la curita de una. No tienes por qué explicarle a Billy dónde has estado si le explicas lo que ha ocurrido. Sí, lo vas a hacer ahora. No puedes soportar el estar lejos de Rebeca, ni siquiera por una semana, lo cual es patético, porque es verdad. Cielos, va a cambiar toda tu vida en unas pocas semanas. ¿Qué vas a decir? Quizás simplemente puedas decirle que has estado viendo a alguien, y eso es todo. Él no necesita saber quién es, ¿verdad? Entonces empacarías tus cosas y te irías con Lotman. Ir con Rebeca es mucho más tentador, pero solo porque quieres estar con ella no significa que la quieres molestar también. Mierda, ¿en serio vas a hacer esto? Debes estar jodidamente loca. Cuando llegas a casa, abres la puerta con tanto cuidado como es posible, sobresaltándote un poco cuando cierras la puerta y las llaves tintinan mientras las dejas en la mesa. Tú caminas en puntillas hacia la sala, pero jadeas y casi tropiezas cuando ves a Billy parado en la ventana, mirándote con los brazos cruzados. ¿Dónde has estado?, pregunta acusatoriamente. Oh, dudas. Mierda, vas a vomitar. No podía dormir, así que fui a dar un paseo. Billy tuerce el rostro confundido y se acerca caminando. Hace tiempo tienes problemas para dormir, Frin, pero nunca has salido a manejar y se detiene en medio de la oración cuando está justo delante de ti. Tú tragas y sientes la culpa recorrer tu cuerpo. Hueles a alcohol, dice sonando herido. ¿Has estado bebiendo y conduciendo? Caramba, Frin, ¿sabes lo preocupado que he estado? Te dejé una nota, murmuras y te alejas de él. Mira, hay algo que necesito decirte, dices volteando de nuevo a verlo cuando estás más lejos. Tu corazón late rápido, pero no de la forma en que Rebeca lo hace saltar. Esta es una sensación horrible, no tiene ritmo y sientes que está incómodo en tu pecho. Empiezas a respirar por la boca porque de pronto el aire parece más pesado. ¿Qué?, pregunta de forma intolerante, como si hubiera estado esperando despierto por demasiado tiempo y no tuviera tiempo para tus patéticas excusas. Suspiras y pestañeas múltiples veces
porque todo se ve borroso. Pones una mano sobre tu pecho para asegurarte que tu corazón sigue funcionando, porque en verdad no puedes sentir nada. No puedes sentir el aire entrando a tus pulmones. Por segunda vez en la noche entras en pánico. Pero esto es mucho, mucho peor. ¿Estás bien, Frin? Su tono ligeramente más preocupado que herido. Te ves algo pálida. No podemos casarnos. Sueltas como si estuvieras vomitando las palabras y simplemente miras al piso, como éste comienza a girar. Hace tanto calor que no puedes respirar. Sientes como si estuvieras sofocándote. Empiezas a temblar. Quieres pedirle a Billy que abra una ventana. Quieres mirar su rostro y ver su reacción, pero no puedes. Tu respiración se vuelve más pesada. Tu pecho se comprime. No puedes respirar. No puedes. Intentas pedirle, pero todo ocurre cámara lenta. Sientes tus ojos girarse hacia atrás y tus piernas colapsar. Crees que registras dolor a un lado de tu cabeza cuando golpeas el piso, pero es de algún modo distante. La oscuridad ya te consume y tus pensamientos se desvanecen en la nada. Te has ido.